iniciar en la última sesión de las pruebas estadísticas de hipótesis. Aquí tenemos dos datos, estamos en Stata. Realmente es muy sencillo lo que vamos a hacer, pero el contexto es muy importante. Lo que estamos viendo aquí es dos datos. Esto es un dato previo de hemoglobina y este es un dato final de hemoglobina de niños de una escuela rural cerca de Guatemala, en Palencia, durante el año 2008, y que se estaba desarrollando el programa del vaso de leche. Entonces se hizo un muestreo a toda la población de niños entre 6 y 14 años, que correspondían al primero primaria y al sexto de primaria, porque en Guatemala todavía en ese tiempo, en el año 2008, encontrábamos niños de 14 años que ya están en la preadolescencia en los grados de primaria. Entonces se les hizo una medición. Aquí hay hombres y mujeres porque la hemoglobina está bien claro que no tiene nada que ver con el sexo. Se les hizo una medición, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver, 46 niños que están en esta escuela. Aquí hay un pre y hay un post. Pues obviamente no nos va a representar ningún dato. Stata maneja punto cuando es un dato faltante, y luego pues obviamente llegó al post, que fueron 6 semanas después. Vean ustedes, son niños. Lo ideal en un niño es que tenga arriba de 12.5 y todos estos niños están abajo de 12.5. ¿Sí? Se les hizo una intervención nutricional con el vaso de leche, y que era el programa que en ese tiempo estaba vigente, y vemos los resultados. Y entonces pues tenemos que hacer el análisis, que es muy sencillo. Vamos a crear una variable nueva, y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un comando que ustedes todavía no habían conocido, que se llama generate igual generate, y le ponemos el nombre de la variable diferencia, le ponemos igual y vamos a hacer una resta entre HBM menos HBA. Bueno, pues si mejoraron, vean otra vez, ya se generó la variable generate. Por ejemplo no cambió, entonces es 0. Tiene un valor negativo, es decir, tenía 8 y ahora tiene 10.2, es decir, mejoró. Y así sucesivamente. Los negativos quiere decir que mejoraron. Y pues bueno, el comando es muy sencillo. Este es el último video que vamos a hacer de las pruebas de hipótesis. Estas pruebas de hipótesis se llaman de antes y después. Es decir, hay una situación antes, hay una situación después, hay un tiempo en donde uno deja, hay una intervención. En este caso se les dio el vaso de leche por 6 semanas, que era un programa que estaba establecido en ese tiempo para ver si mejoraban, y después se tenía que tomar una decisión. Y entonces vamos a ver
lo que vamos a hacer es t-test. Ahora la variable que nos interesa es la variable diferencia. Si no pasó nada, la diferencia debería ser 0. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasó. Resulta que aquí están abajo otra vez las tres hipótesis alternas. Y bueno, pues es lo mismo, ¿no? O sea, mejoró, hay diferencia, o empeoró. En todos los casos, si nos damos cuenta, no mejoró, o sea, la hemoglobina no subió. Exactamente, si hay una diferencia respecto a la hemoglobina, y como vemos aquí, 0.01 y partimos del 0.05, o sea, si hay diferencia, pero eso quiere decir, otra vez recuérdense, que el post, en este caso, tiene diferencia con el pre. Vean ustedes acá. Estos son los valores del post. Son negativos. Empiezan en menos 0.37 y terminan en menos 0.01. Es decir, si nosotros hacemos dos, veamos cómo estaban. Hagamos un summarize. Aquí está el pre, aquí está el post y aquí está la diferencia. Veamos qué pasó. Pues obviamente son los mismos niños, ¿no? Se recuerdan que hay un niño que no estaba, entonces por eso es 45, 46, 45. La media inicial era 10.45. La media final era 10.64. Y obviamente la diferencia es 0.19, negativa. Es decir, hubo un cambio de 10.47 a 10.64, es decir, subieron 0.19 gramos, porque de aquí para acá hay una diferencia, es decir, que sí, pero esa diferencia no es suficiente. Vamos a ver, bueno, sí, es significativo aquí. Se recuerda que este es pre-post, es lo que dice acá, 0.01. Sí, en efecto es significativa. Estos 0.6 gramos, que es la diferencia entre lo que tenían y lo que tienen ahora, es significativa. Tendríamos que partir de 0.05 y ahora tenemos 0.01. Sí es significativa. Aquí no se puede hacer gráficos de intervalo porque definitivamente solo estamos comparando una población, es lo que se llama las poblaciones dependientes, un pre y un post. Esto era lo que pasaba al inicio. Esto fue lo que pasó después del vaso de leche a las 6 semanas. Y esta es la diferencia, que fue la que quisimos comparar. En efecto, si planteamos que iba a haber diferencia significativa, sí hay diferencia significativa, porque partimos de 0.05 o el 5% y ahora tenemos el 1.79% de error al afirmar que hay diferencia. Es muy poquito, pero sí hay diferencia. Podría ser que aquí lo que hubiera estado pasando es que 6 semanas no era suficiente porque es un vasito de leche y los niños estaban pues en su entorno natural y pues estaban tomando muchos otros alimentos, sobre todo café, que se sabe que en el tema del café en los niños impide la absorción de hierro,
ferroso, que es el que se absorbe normalmente en la dieta. Este vaso de leche, que era este programa, tenía un hierro que se llamaba bisglicinado. Es decir, estaba acompañado de dos moléculas de glicina, que son dos aminoácidos, que lo ayudaban a que se absorbiera mejor en el espacio intestinal. Pues sí hubo diferencia entre el pre y el post, y esto es lo que se llama las pruebas antes y después, que simple y sencillamente cuando lo hacemos, lo que hacemos es decir, bueno, t-test, y que la diferencia es cero, es decir, no hubo cambio respecto a que sí va a haber cambio, en este caso sí hubo cambio, y el cambio, cuando decimos que sí hubo cambio, el error que tenemos en el cambio es tan bajo como 0.01. Hubiéramos querido tener un error de 0.0001, pero bueno, es un error solo del 1.79 comparado con el error inicial, que es el 5%. Aún así es aceptable. Si quisiéramos hacer el intervalo de confianza, pues obviamente tendríamos que usar la función CI y ya encontraríamos el intervalo de confianza para cada uno de esos valores. Tendríamos que hacer, por ejemplo, CI y tenemos los intervalos de confianza. Los niños inicialmente van de 9.9 a 11, en el post van de 10 a 11. Si ustedes se dan cuenta, se entrecruzan poblacionalmente y las diferencias van de menos 0.37 a menos 0.013. Si uno ve aquí poblacionalmente de 9 a 11 y este de 10 a 11, poblacionalmente, si lo hubiéramos lanzado a toda la población de niños, digamos en una escuela, en muchas escuelas de la comunidad, no hay diferencia. Haberles dado 6 semanas de vaso de leche no les cambió para nada poblacionalmente la hemoglobina, mientras que muestralmente sí se nota un cambio, que es este cambio que está acá. Siempre hay que tomar en cuenta si la muestra era representativa de la población para poder generalizarla. Eso es únicamente lo que tenemos que ver el día de hoy, antes y después.